Soy Ignacio Ballester Pardo, de la Universidad de Alicante, y estoy muy agradecido a la organización del primer Congreso Internacional Las otras lecturas en el siglo XXI por la posibilidad de participar con esta comunicación virtual sobre la evolución formal de la poesía mexicana en torno a Heriberto Yepez y el espacio urbano, por una poética antes del Paleolítico y después de la propaganda. Haremos un breve repaso de la experimentación en la poesía mexicana contemporánea. Veremos el libro que protagoniza el estudio de Heriberto Yepez, publicado en el año 2000 por una poética antes del Paleolítico y después de la propaganda, centrado en algunas imágenes que el propio poeta tomó en su ciudad natal, en Tijuana. Nos basaremos también en el diálogo con las redes sociales y otras posibilidades de lectura, entre las que se encuentra Instagram. Concluiremos también con unas referencias bibliográficas. La poesía mexicana contemporánea, que se viene publicando desde el libro Escribo en las paredes, que Juan Bañuelos sacó a la luz en 1960, o desde el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, ha sufrido una serie de modificaciones que tratan de seguir y negar la tradición de la ruptura que especialmente instauró Octavio Paz en Poesía en Movimiento en 1966. Su libro Blanco del 67, así como Poesías del 72, de Ulises Carrión, de Las queridas cosas, de Raúl Renán, El drama del lavaplatos, de Ticelli, o Tiento, de Rocío Cerón, envuelven la poética experimental que Heriberto Yepez, nacido en Tijuana en el 74, lee y escribe en la ciudad para inaugurar el tercer milenio con su libro Por una poética antes del Paleolítico y después de la propaganda, del año 2000. Los signos en rotación de Paz conviven con la puesta en escena de lecturas que abandonan la página tradicional. La experimentación continúa con las variedades formales de Renan a propósito del soneto, por ejemplo, y aflora actualmente con fuerza debido al culto que se le rinde al poeta, editor y artista internacional que termina siendo Carrión. Asimismo, la poesía computacional de Ticelli o los laboratorios de poesía expandida de Cerón tienen una bisagra en Yepez, poeta y estudioso independiente, al margen, que sin embargo se relaciona y explica el tránsito de lo poético en el espacio urbano del siglo XXI en México. Nuestro objetivo, por tanto, es ver el poemario de Yepez como texto tradicional impreso en papel, en el contexto librocéntrico, pero centrándonos en el segundo apartado, titulado Contextos, de la primera de sus 5 partes, con el nombre de Contrapoemas. El norteño recoge aquí fotografías que él mismo captó, como decíamos, en Tijuana, sobre sus textos poéticos, instalados asimismo en el mobiliario urbano. De tal modo podríamos hablar de metatextos, pues la imagen recupera lo escrito en la urbe más poblada del estado de Baja California. Al colindar con Estados Unidos, la bisagra, frontera o eje que se traza en el espacio México-Estados Unidos, pero también en el tiempo, siglos XX-XXI, permite estudiar el fenómeno como antecedente directo del colectivo Acción Poética, encabezado por el también poeta mexicano Armando Lanís y difundido especialmente con las redes sociales. En este sentido, completamos la escritura urbana de Yepez con su uso en Instagram, donde la poesía visual cobra un nuevo sentido, más hondo, por ser autor del texto y fotógrafo de los niveles de la realidad artística entre la poesía y lo cívico. Abarcamos la reflexión sobre la poesía y desde la metrópolis, a través de un proceso identitario que estudia y compara a Francisca Baeza Munita en su tesis de licenciatura, Imaginario urbano fronterizo y resistencia cultural en Mapurbe, de David Aniñir, y por una poética antes del Paleolítico y después de la propaganda de Heriberto Yepez, trabajo publicado en 2012, Valparaíso, así como el libro que coordina Carmen Alemán, Artes Poéticas Mexicanas de los Contemporáneos a la Actualidad, de 2015, en Guadalajara, donde se llega a la generación poética a la que nos referimos. Por su parte, Gabriel Hernández Espinosa publica en la revista Ancila del 2016 un trabajo básico para la poética como propuesta urbana de Armando Lanís o Heriberto Yepez, La brevedad y la ciudad como texto en la década de los 90. A continuación nos centraremos en el último caso. Los contrapoemas se contextualizan en un espacio, la ciudad, que plasma el libro a la manera de los artefactos de Nicanor Parra, salvaguardando ahora la contracultura fuera de la capital, el DF, y lejos de la poesía encriptada y ensimismada que defiende la escasa crítica al respecto. Los textos en sus contextos que presenta Yepez se abren con este pie de foto. Fotografías de poemas que el autor instaló en paneles
de acrílico sobre postes, señales, semáforos y rejas en el centro y la línea internacional de la ciudad de Tijuana, como parte de un proyecto visual de poesía bilingüe en la vía pública, poética contextual. El mentado texto acompaña a la primera de las 16 imágenes, todas en blanco y negro. Un cartel anuncia que esta frontera ya se pasó de la raya. Entre las dos últimas palabras hay un espacio mayor que coincide con el poste que sostiene el mensaje vertical en el centro de la toma. A la izquierda, aparentemente sin ideología, de espaldas, un peatón con sombrero norteño mira el texto en medio de un problema, la frontera, que augura o cobra nuevos significados en el contexto actual, casi 20 años después, con Donald Trump. Contra la rapidez tóxica del lenguaje digital, Yepes aboga por una contradictoria legitimación de la poesía humana, cívica, opuesta a la máquina o el automóvil de la vanguardia. Sus mensajes, también en inglés, defienden la obra que se lee y se desencripta y se debate en público. Un par de años después de este libro, Yepes publicó en la revista Alforja un artículo en el que estudia el tránsito poético del papel que tiene lo público. Rutas, señales y contextos hacia una poética pública visual, se titula. En este sentido, de nuevo, destaca la obra de otro coetáneo tijuanense, Omar Pimienta, en su poemario La libertad, ciudad de paso, donde teje la frontera con la violencia, el humor, el amor y la lectura de una ciudad que también sigue la narrativa, el ejemplo de Luis Humberto Crosswhite. Así lo vemos en los poemas breves de Pimienta, la lectura de tu mano sobre una línea internacional que avanza despacio, del año 2006, entre la idiosincrasia de Tijuana y San Diego, brecha y bisagra generacional, espacial, poética y lectora. Gabriel Hernández Espinosa destaca algunas claves de lectura a propósito de Yepes, la relación del texto contra la ciudad, la lectura simultánea y colectiva que tradicionalmente impide el libro y propaganda o también olvida que para la lírica suponen los medios electrónicos, según veremos enseguida. Este trabajo de Gabriel Hernández Espinosa es básico, es único para entender la propuesta de Yepes. Buena parte de las imágenes comentadas son analizadas en este artículo de Hernández, que considera a Yepes como contrario a las redes digitales o sociales por caer en el museo cárcel, así lo nombra Hernández. Parteaguas del Paleolítico y la propaganda, Yepes. Aunque el siglo XXI ha perdido y ensalzado obras literarias con cuestionable manera de medir y vender, no hay duda de que los recientes formatos permiten lecturas sociales en grupo interactivas. Así lo demuestra el poeta, ensayista y profesor que es Yepes en su cuenta de Instagram, donde recientemente comparte imágenes que bien podrían ser una segunda parte, una segunda serie de su poética contextual. Porque la visibilidad, dice Espinosa, debe ser una estrategia para aumentar la audiencia de la poesía, no para confinarla aún más a un círculo cada vez más reducido de artistas especializados. Veamos un ejemplo de esta red social para ir ya terminando. La publicó Heriberto Yepes en el año 2017, a finales de julio, y se trata de una placa que en 1995 recuerda la inauguración de un puente de Tijuana, en esta comunidad universitaria. El mensaje no tendría nuevas lecturas si, entendemos posteriormente, no se fijaran otros carteles, propaganda arriba contra el capitalismo, abajo a favor de una oferta de trabajo de la famosa empresa de comida rápida estadounidense. El escritor de la era hipertextual, así lo llama Jaime Muñoz Vargas, se compromete socialmente, no a la manera política de antaño, pero, como lo estudia Gabriel Hernández, apuesta por una relación entre el texto y contexto, defiende una lectura pública en el espacio literario, Instagram, además de Twitter o demás publicaciones virtuales. José Luis Domínguez cierra su dura crítica al polémico pero necesario Yepes con una idea que avala las nuevas lecturas del tercer milenio y por tanto la discontinuidad de la poesía. Dice que las viejas poéticas están agotadas y que el poeta del siglo XXI, la poesía, afortunadamente, aún respira debido a este tránsito que enumeramos grosso modo para terminar en el papel de la lectura pública que demuestra Yepes para volver de manera paradójica o contradictoria al papel, al librocentrismo, a la performance que permea también de otros ejemplos, la poesía mexicana con el apoyo estatal, la descapitalización en otras ciudades
y un lenguaje público en los espacios colectivos o viceversa.